El presidente colombiano Gustavo Petro es víctima de manipulación mediática, mientras que el títere de Washington, Juan Guaidó, busca protagonismo. Sus declaraciones chocan y desatan controversia. La rivalidad se intensifica. No te pierdas este duelo político repleto de intrigas y ambiciones desmedidas. Juan Guaidó muestra desesperación al atacar a Gustavo Petro. Pierde influencia en decisiones opositoras y hasta su propio partido lo relega en favor de otro candidato. ¿Está dispuesto a dejar su cómodo exilio en Estados Unidos y enfrentarse en las elecciones? Mientras tanto, su popularidad cae en picada. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, está sufriendo la tergiversación y manipulación mediática. Juan Guaidó, ya olvidado en la escena venezolana, busca en Petro un contrincante discursivo que lo mantenga en las primeras planas de los diarios regionales. A la derecha continental le cuesta aceptar que la operación Guaidó fracasó haciendo tiempo. No dejan de leerse reacciones tanto nacionales como internacionales a la declaración del presidente Gustavo Petro, en la que supuestamente aseguró que era el jefe del fiscal colombiano Francisco Barbosa. La más reciente fue la de Juan Guaidó, dirigente opositor venezolano, quien aseguró que esas declaraciones le recordaron a su país. Guaidó, que recientemente salió de Colombia tras entrar de manera irregular, concedió una entrevista en la que dijo que lo dicho por Petro desde su visita a España era muy similar a lo que había ocurrido en Venezuela con los líderes del chavismo, como el fallecido Hugo Chávez y el actual dirigente Nicolás Maduro. La enemistad del autoproclamado presidente Guaidó y Gustavo Petro ya no se puede ocultar. En Venezuela se fue desdibujando la separación de poderes cuando se habló de un fiscal como un subordinado, y eso me llama poderosamente la atención porque la democracia está en juego, advirtió Guaidó. Cuando le preguntaron qué opinaba de la sentencia del presidente Petro al jefe del ente acusador de la nación, Juan Guaidó aseguró que en toda democracia se deben respetar las instituciones independientes al poder ejecutivo para evitar lo que vive su país desde que Maduro asumió las riendas de esa nación. Guaidó, hablando de respetar instituciones. Frente a las suspicacias generadas sobre el discurso de Petro, el presidente colombiano se reunió con las cabezas de la rama judicial de la nación para reiterar el respeto por la división de poderes. Coincidimos con el señor presidente en la necesidad de mantener el compromiso de encauzar los mecanismos institucionales, indicó el alto tribunal. Es reconocido que la situación política venezolana ha generado un gran debate y ha tenido un impacto significativo tanto en el país como en la comunidad internacional. Guaidó ha liderado esfuerzos para presionar por la salida de Maduro y este tipo de intervenciones mediáticas van en ese sentido. Guaidó, si no se mantiene en escena, pierde el financiamiento yanqui. Desde que asumió el poder ejecutivo de Colombia, Petro ha tenido que soportar múltiples ataques orquestados por la derecha continental, cuando emergen liderazgos que proponen alternativas al neoliberalismo estadounidense. Washington se ocupa de mantener de pie focos reaccionarios que agitan la crisis y el descontento social. El compromiso con la prensa alternativa no obliga a indagar mucho más allá de la superficie de los acontecimientos y buscar datos que a simple vista parecen ocultos. ¿Por qué Guaidó se empecina con Gustavo Petro? El golpista está perdiendo la gravitación en la toma de decisiones opositoras de Venezuela. Ello puede explicar muchas cosas. Guaidó está perdiendo apoyo dentro de su propio partido. El partido opositor venezolano, Voluntad Popular, anunció que su candidato para las elecciones primarias, que definirán en octubre al rival de Nicolás Maduro en el 2024, no será Juan Guaidó, tal como se anunció en marzo, sino Freddy Superlano. Voluntad Popular ha decidido que nuestro abanderado para esas elecciones primarias es nuestro hermano Freddy Superlano. ¿Quién mejor que un hombre que le ganó al chavismo? No una, sino 2 veces, dijo Desiré Barbosa, integrante de la dirección nacional del partido. Las elecciones primarias están previstas para el 22 de octubre y las presidenciales para una fecha a definir en el 2024.
Guaidó está exiliado hace 10 días en Estados Unidos, país al que llegó procedente de Colombia. ¿Estará dispuesto a dejar de lado los privilegios de su vida en Estados Unidos para dar batalla en la estructura partidaria electoral? Su regreso a Venezuela por ahora está descartado. Él mismo lo confirmó el miércoles, cuando señaló que no volvería al país porque temía correr la misma suerte de Alexei Navalny, el opositor ruso encarcelado. A Guaidó no le tiembla la voz. Él es capaz de decir cosas incongruentes con tal de tener la atención de las cámaras de la televisión. En el exilio difícilmente podrá llevar una candidatura, dijo Barbosa. Hoy empieza un nuevo rol para Guaidó. Él será un portavoz más de la tragedia que vive nuestro país, afirmó el dirigente. Desde que cesó en enero la figura del autoproclamado presidente, la popularidad de Guaidó cayó sin freno. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Costa Rica fueron los primeros 10 países que aceptaron la autoproclamación de Guaidó el 23 de enero del 2019. Ninguno de ellos se manifestó en los últimos días para defender los dichos del venezolano. El imperio estadounidense seguirá alimentando personajes como Guaidó en todo el continente. Cada país de la patria grande tiene en su interior grupos financiados por los Estados Unidos que operan mediáticamente y discursivamente. Los gobiernos que desafían el poder de la Casa Blanca sufren con mayor grado operaciones de este tipo. Se vuelve complejo no relacionar los dos hechos puestos en relevancia. Por un lado tenemos a Guaidó criticando a Petro, y por otro su decadencia dentro de la estructura partidaria opositora. A fines de abril ocurrió un hecho que se suma a esta hipótesis. Apelando a la confusión, Guaidó intentó vincular a Petro con la situación interna de Venezuela. Por aquel entonces, el líder opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Miami desde Colombia, argumentando que dejó el país debido a las amenazas del régimen de Maduro contra él y su familia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ofreció su perspectiva sobre el asunto, señalando que si Guaidó hubiera solicitado asilo, se le habría concedido. Petro expresó a través de Twitter: se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de Estados Unidos voló hacia ese país. Según el presidente colombiano, existía un intento por parte de un sector político de perturbar el desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela. El opositor venezolano, quien tiene prohibido salir de su país desde enero del 2019, según una decisión de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que llegó a Bogotá tras un largo viaje, evadiendo la persecución y desafiando al régimen de Maduro. Sin embargo, se vio obligado a abandonar Colombia a la brevedad. En cuanto a la invitación de Guaidó, el canciller colombiano Álvaro Leiva negó haberla realizado, afirmando que el líder opositor ingresó de manera inapropiada al territorio colombiano y que se encontraba en riesgo, debido a que en Colombia se cumple la ley. Migración Colombia emitió un comunicado explicando que el proceso administrativo contra Guaidó se realizó de acuerdo con la normativa vigente y aclarando que no implicaba una sanción contra él. Indicaron que el procedimiento se llevó a cabo con todas las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. El partido de oposición venezolano Voluntad Popular emitió un comunicado calificando el viaje de Guaidó como una expulsión por parte del gobierno de Gustavo Petro. Afirmaron que Guaidó tenía reuniones confirmadas con representantes de los países participantes en la conferencia internacional sobre Venezuela, que se celebrará el 25 de abril. Las fuentes de legitimidad de Guaidó se van acabando. La estrategia de llamar dictador a Gustavo Petro parece no haberle dado buenos frutos. Cuando lleguen las elecciones en Venezuela y ninguna papeleta tenga el rostro de Guaidó, su final estará sellado. Por su parte, Petro seguirá a cargo del Ejecutivo colombiano, buscando alternativas al colonialismo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.